Hola jóvenes, buen inicio de semana. Vamos a hablar del movimiento rectilíneo uniforme variado o sus siglas MRV. Si nosotros recordamos el movimiento rectilíneo normal, el que habíamos visto, por decirlo de una manera normal, el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros constábamos con tres variables. Estas variables eran tiempo, distancia y velocidad, en los cuales nosotros determinábamos en qué distancia iba a recorrer. Si corría un carro, por ejemplo, a 100 metros, 50 metros, una persona, un avión, un barco, cualquier tipo de cuerpo, en un tiempo establecido, ya sea horas, minutos, segundos, con una velocidad que podía ser, por ejemplo, 25 metros por segundo, 10 kilómetros por hora, y así sucesivamente. Ya acá en el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme variado podemos encontrar que únicamente va a haber una cosa que va a cambiar. ¿Cuál va a ser? Vemos acá el movimiento rectilíneo uniforme que tengo acá arriba me dice distancia y acá abajo también me dice distancia en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tiempo tenemos igual, la velocidad o rapidez igual. Lo único que se agrega en el movimiento rectilíneo uniforme variado va a ser la aceleración. Es únicamente lo que se va a agregar. ¿Cómo vamos a ver esto? Bueno, siempre tenemos nosotros un móvil, un cuerpo en movimiento, en línea recta. Por ejemplo, acá tenemos nuevamente nuestro carro que se está moviendo en una línea recta. Entonces nos dice o nos indica que existe una línea recta con una aceleración constante, la cual no va a cambiar, solo va a cambiar la velocidad. Acá nos dice entonces que el carro, el que acabamos de ver correr, va a recorrer 100 metros en una velocidad de 15 metros por segundo. Y él se va a tardar para recorrer esos 100 metros 6 minutos. Acá nosotros podemos calcular la aceleración con las fórmulas de la semana anterior que habíamos estado practicando. Y me va a decir que por cada segundo que pase, el carro va a recorrer 0.27 metros por segundo cuadrado. ¿Cómo ocurre eso? Recordemos que en nuestra fórmula de aceleración decíamos que aceleración era igual a velocidad dividido tiempo. Y acá nosotros podemos sacar la derivada. ¿Y cuál utilizábamos? La fórmula de la oreja, donde eh, las unidades externas se multiplicaban. La distancia por el 1 es igual a distancia. Y los tiempos que están en el centro, o las unidades que están en el centro, se multiplicaban. Tiempo por tiempo, tiempo al cuadrado. Si yo lo quisiera ver de una forma más simple o más extensa, podemos decir que por cada segundo que pase, mi carro va a recorrer o mi cuerpo va a recorrer una velocidad específica. Por eso acá me hice la pregunta, ¿la rapidez es igual a aceleración? No, porque la velocidad indica qué tan deprisa se va a mover un objeto, mientras que la aceleración me va a indicar las variaciones de velocidad por una unidad de tiempo. Y esto es por cada segundo. Por cada segundo, el carro puede ya sea ir aumentando la velocidad porque el chofer, por ejemplo, está pisando el acelerador o bien puede bajar la velocidad, puede bajar la aceleración porque está frenando. Entonces la aceleración puede ser tanto que vaya más rápido o que vaya más despacio. Siguiendo entonces con el ejemplo, podemos decir que como el carro estaba recorriendo una distancia de 100 metros con una velocidad de 15 metros por segundo y se tardó 6 minutos por recorrer esos 100 metros, la aceleración que él tuvo que aplicar por cada segundo, esa aceleración de este punto a este punto, supongamos que es un segundo por la distancia, él recorrió solo 0.27 metros. Al otro segundo, recorrió otros 0.27 metros. Al tercer segundo, otro 0.27 y así sucesivamente hasta llegar hasta los 6 minutos.
Entonces, vamos a encontrar algunos datos en el movimiento rectilíneo uniforme. Estos datos que vamos a encontrar siempre van a ser la distancia, que va a estar representada por una D, el tiempo con una T, la velocidad inicial, que ya puede ser tanto velocidad cero o velocidad I, o velocidad inicial, cualquiera de las dos formas. Tenemos una velocidad final y la aceleración. Esos van a ser los 5 aspectos que vamos a ir encontrando nosotros en el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar para ello? Bueno, las fórmulas van a ser escalares, es decir, que vamos a obtener una unidad de medición, metros por segundo, metros, segundos, horas, kilómetros, todas esas son unidades escalares. Entonces, van a haber ciertos componentes, como lo que acabamos de ver en esta presentación, en esta diapositiva, de distancia, tiempo, velocidad inicial, velocidad final y aceleración, que no queremos ver o no nos van a brindar en las preguntas o en los problemas que nosotros nos realicen. Entonces, como a nosotros no nos brindan cierta propiedad o cierta información, vamos a aplicar cada fórmula. Por ejemplo, que yo tuviera un problema en el cual a mí no me brindan distancia, pero me piden buscar la velocidad final del cuerpo, tengo que agarrar la primera fórmula. No voy a agarrar la última fórmula porque acá me dice en la última que no quiero ver o no me están dando es el tiempo, no es la distancia como estaba comentando. Entonces tenemos que fijarnos bien cuál es el dato que a nosotros no nos brindan o no nos indican para poder aplicar cualquiera de estas 4 fórmulas. En estas fórmulas también podemos observar que se repite el más menos. El más menos significa o se va a aplicar de diferente manera. Hay fórmulas que a nosotros o problemas que a nosotros nos van a estar pidiendo que calculemos a un móvil que empieza a acelerar, entonces vamos a aplicar la suma, vamos a sumar. Y si nos piden o nos dicen que un cuerpo está disminuyendo la velocidad, vamos a restar. Entonces, se tiene que aplicar el más o el menos dependiendo el problema que nosotros tengamos. No se va a aplicar el mismo siempre, sino dependiendo el problema que tengamos en lo que nos estén preguntando. Vamos a ver este ejercicio. Vamos a tomar únicamente las primeras 2 fórmulas y ya en la siguiente clase avanzamos con las otras 2 fórmulas. Acá dice el ejercicio, un carro avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. Y dice que calculemos su rapidez luego de 5 segundos. Acá podemos observar que yo elaboré mi tabla. Esa tabla ya la he elaborado en algunos videos de manera vertical. En este caso yo lo hice horizontal. Funciona de las dos maneras. Lo único que me sirve a mí es para poder identificar de una forma más práctica y más rápida los factores que me brinden. Si ustedes desean, lo pueden eliminar. Solo deben de tener presente cuáles son los factores o cuáles son los, eh, la- las unidades escalares que le están brindando o los datos que le están brindando. Bueno, a mí me dice entonces, empecemos acá. Un carro avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. Esos 8 metros por segundo cuadrado lo coloco acá, la aceleración. Y luego me dice calcular su rapidez luego de 5 segundos. Entonces, estos 5 segundos son tiempo. Lo coloco en esta casilla. Y aunque no me brinda a mí el dato de cuál es su velocidad inicial, yo puedo suponer con estos datos que me acaban de brindar que la velocidad inicial del carro fue de 0 metros por segundo. Es exactamente el mismo carro que acabamos de ver en la primera diapositiva, pero en la segunda diapositiva, donde había un cierto movimiento.
Entonces, ese auto, ese carro estaba en reposo, no tenía ningún movimiento. Y como a mí me piden calcular su rapidez luego de 5 segundos, me están preguntando sobre la velocidad final que tuvo ese carro. Transcurrió esos 5 segundos. Si nos damos cuenta en este mismo problema, este ejemplo, a mí no me están dando la distancia, por eso acá la distancia yo lo tengo marcada con una X. Entonces tengo que volver a mi tablita y buscar la fórmula en la que a mí no me estén pidiendo o lo que no me estén dando, la distancia, que es esta fórmula. Y me están pidiendo o me están preguntando cuál va a ser la rapidez después de 5 segundos, es decir, su velocidad final, por lo cual utilizo la primera fórmula. La primera fórmula me va a decir que para encontrar la velocidad final va a ser igual a decir la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Bueno, acá dice que el carro hizo una aceleración, es decir, aumentó la velocidad, por lo cual no voy a utilizar el menos, voy a utilizar el más porque está acelerando. Entonces voy a sustituir o sustituir los valores ya acá abajo, en donde el cual me decía que la velocidad inicial era cero. Coloco el cero acá y luego tomo la aceleración que era 8 y lo voy a multiplicar por los segundos, que son 5. Recordemos el método de pendas o la jerarquía de operaciones. Primero voy a multiplicar. Entonces digo, 8 por 5 me da igual a 40. Y luego sumo. 0 más 40 me da 40. ¿Cuál es el valor que yo voy a obtener? En este caso yo voy a obtener metros por segundo porque es una velocidad final. Si fuera aceleración que me estuvieran pidiendo, tendría que trabajar sobre metros por segundo al cuadrado o horas por kilómetros por hora al cuadrado. Pero en este caso me están preguntando la velocidad final. Lo voy a explicar de esta manera para no enredarlos tanto. Y ya más adelante tal vez les explico por qué se da esto, pero es únicamente para que tomen el concepto básico de cómo se trabaja el movimiento rectilíneo uniformemente variado con la primera fórmula, con la fórmula para encontrar la velocidad final cuando no tenemos la distancia. Ahora bien, en el ejemplo 2, a mí me dice también que un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado y me dice cuando su rapidez es de 25 metros por segundo, tuvo que frenar para no atropellar a una persona. Después de recorrer 38 metros, y me dice o me pregunta qué tiempo demoró el auto en detenerse. Vamos a leerlo de nuevo. Un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cuando su rapidez es o era de 25 metros por segundo, él tuvo que frenar para no atropellar a una persona. Entonces, después de recorrer los 38 metros, ¿cuánto tiempo demoró el auto en detenerse? Bueno, acá primero vamos a ver que me están brindando una velocidad inicial, porque este auto ya estaba en movimiento, porque dice que cuando su rapidez es de 25 metros por segundo, entonces él ya estaba en movimiento, por lo cual esos 25 metros por segundo los voy a colocar acá abajo. Luego me dice que tuvo que frenar para no atropellar a una persona y después de recorrer 38 metros. Es decir, que el carro, el automóvil, ya había recorrido una cierta distancia, que fueron 38 metros, por lo cual lo coloco acá. Y me preguntan qué tiempo demoró el auto en detenerse. No me están brindando el tiempo, me lo están preguntando. También me dice ahí mismo que qué tiempo demoró el auto en detenerse, es decir, que su velocidad final tuvo que haber sido cero para no atropellar a la persona. No dice que lo esquivó, dice que se detuvo. Entonces, por eso mi velocidad final acá la voy a colocar como cero. Acá el valor o el dato que a mí no me están brindando es la aceleración. Entonces, por eso yo acá lo tengo que marcado con una X.
¿qué es lo que hago ahora? Pues busco en mi tablita de las 4 operaciones, en este caso era la segunda, y busco donde tenga la aceleración, el dato que no me estén brindando, y aplico esa fórmula. Bueno, en esta fórmula me dice que la distancia va a ser igual a paréntesis, velocidad inicial más velocidad final, dividido 2, cierro paréntesis y lo multiplico por el tiempo. Pero ¿cómo por el tiempo? Si a mí no me han brindado el tiempo, a mí me están preguntando cuál fue el tiempo que demoró para que el carro se detuviera. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Pues primero yo sustituyo todos los valores que yo tengo. La distancia es igual a 38, velocidad inicial es igual a 25, la velocidad final es a 0, el 2 es una constante que no cambia, siempre va a ser la misma, y el tiempo. Bueno, opero entonces. Acá voy a hacer primero la resta. 25 menos 0 es igual a 25. Y luego hago la división. 25 dividido 2 me da a 12.5. Esto yo tendría que multiplicarlo por el tiempo. Pero como no tengo yo el tiempo, lo que voy a hacer es cambiar de esta parte hacia el otro lado. Y recordemos que acá, si yo estoy multiplicando, acá va a pasar a dividir. Entonces, voy a agarrar el 12.5 y lo voy a poner abajo del 38 y voy a hacer una división. 38 dividido entre 12.5 va a ser igual a 3.04. Y ese va a ser el valor de mi tiempo. El tiempo entonces va a ser 3.04 segundos en este caso, porque es sobre la medida que estamos utilizando. Espero que les haya quedado un poquito claro. Si no, cualquier cosa me pueden preguntar por claro. Muchas gracias.